Entonces déjenme compartir la pizarra. Entonces, habíamos definido la estabilidad condicional, habíamos dicho cuál era el requisito para esa estabilidad condicional, pero después habíamos entrado en una cosa media un poco más esotérica, que era, ¿qué pasa si uno tiene una parcela de aire que parte desde el suelo y uno efectúa o quiere medir el trabajo mecánico que se hace en contra de la fuerza de empuje, ¿ya? Ya sea que se hace en contra de la fuerza de empuje, o también podría ser el caso que la fuerza de empuje está haciendo trabajo a favor de la parcela y la está moviendo sin necesidad de que la parcela esté gastando trabajo mecánico, ¿sí? Y las dos posibilidades en la naturaleza existen, ¿ya? Y por supuesto que cuál es la posibilidad que se va a manifestar va a depender de cuál sea la condición de estabilidad de la parcela. Si la parcela es estable, lo que uno hace es que uno tiene que ejercer trabajo mecánico para poder mover la parcela, en este caso para hacerla ascender. Pero si la parcela es inestable, entonces el ambiente está ejerciendo trabajo mecánico sobre la parcela y el ascenso ocurre de manera natural. ¿Ya? Y uno define este trabajo mecánico como el trabajo mecánico de la fuerza de empuje, ¿ya? Yo les hice este como pequeño repaso así muy muy rápido, ¿cierto? Del teorema del trabajo y la energía, que dice que el cambio del trabajo mecánico de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual al cambio de la energía cinética de ese objeto. Y que uno también podía definir el trabajo mecánico de una fuerza no conservativa y de las fuerzas conservativas, y en ese caso, entonces, el cambio del trabajo mecánico ahora, perdón, el cambio de la energía mecánica, que era la suma de la energía cinética más la energía potencial, era igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, donde la energía potencial era justamente el trabajo mecánico de las fuerzas conservativas. Entonces, una fuerza conservativa típica es la gravedad, que tiene como potencial mg por z, que es el trabajo mecánico justamente de la fuerza de gravedad, ¿ya? Entre dos niveles. Y entonces uno define ese potencial como mgz o como mgz más una cierta constante, o mgz menos z0, ya siempre con alguna constante que, no, que va a ser constante, ¿cierto? Eh, en el sentido de que si yo defino, por ejemplo, aquí voy a escribir al ladito, pero espero que se entienda. Si yo defino, por ejemplo, que U sub 2 es igual a mg z2 más una cierta constante que va a ser U sub 0, por ejemplo, y U sub 1 va a ser mg por z1, pero más la misma constante U sub 0, ¿ya? Esa constante no importa cuando uno lleva el resultado al teorema del trabajo y la energía, porque lo que importa es el cambio de la energía potencial, ¿ya? Y el cambio de la energía potencial siempre va a ser U2 menos U1 igual a mg z2 menos z1, ¿ya? Y por lo tanto en ese caso ese U0 no importa. ¿Ya? Este es solo un ejemplo. Esto no es importante para la meteorología necesariamente, es solo un ejemplo. Lo que sí era relevante para nosotros era que lo que íbamos a calcular en este delta P o delta potencial, ya este era cambio del potencial, pero de un potencial bien particular, que es el potencial de la fuerza de empuje. Y la fuerza de empuje se escribe así, como F sub B, ¿cierto? Como esa diferencia de la densidad del medio menos la densidad de la parcela dividido por la densidad de la parcela multiplicado por G, en unidades de fuerza por unidad de masa, ¿sí? Fuerza por kilogramo. Así que ese delta P era simplemente el trabajo mecánico de esa fuerza, o en realidad el U o el cambio total del potencial va a ser la integral de este trabajo mecánico
de esta contribución al trabajo mecánico en delta Z. Y eso lo empezamos a escribir un poco más acá, ¿cierto? Y aquí ya podíamos definir el potencial. Y el potencial se definía así, se definía como suponiendo que esta constante, que es verdad esto para todos los potenciales, que esta constante era igual a cero, entonces uno podía definir el potencial así, como menos r sub d por la integral de t sub b' menos t sub b de logaritmo natural de p. ¿Ya? Y aquí lo que reconocíamos era que como nosotros teníamos nuestra ecuación de estado igual a P igual a ρ por R sub D por T sub B, entonces en realidad cuando uno reemplaza ahora y en vez de ocupar el volumen específico o la densidad y uno lo reemplaza por temperatura, tiene que ocupar la temperatura virtual. Esa es la temperatura que se ocupa acá. Y aquí teníamos una expresión y finalmente habíamos llegado a un resultado importante. Y es que este potencial de la fuerza de empuje está relacionado con la diferencia de temperatura entre una parcela y su medio ambiente, integrado a lo largo de d logaritmo natural de P y multiplicado por la constante universal de los gases, R sub D. ¿Sí? Yo no sé si hay dudas de cómo llegamos a ese resultado, pero si hay dudas, podemos contestarlas ahora. Si en realidad no entienden nada de cómo llegamos a ese resultado, no van a tener dudas tampoco. Pero pueden ver el video de nuevo y podemos volver a esto en clase o fuera de la clase, ¿ya? Pero este es un resultado importante, por eso les digo que necesito que entiendan cómo llegamos aquí nomás. ¿Profe? Felipe, parece que queríais decir algo. Sí. Un poquito más arriba, no caché bien por qué el alfa que estaba dividiendo en el denominador desaparecía. ¿Por qué el alfa que estaba dividiendo en el denominador De allí, desaparecía? eso. Ah, sí, fue porque ocupamos la ley de los gases ideales y ocupamos la ley hidrostática. Entonces reemplazamos ese g por delta z' o menos g por delta z', lo reemplazamos por alfa de p. Mm, Y cuando reemplazamos g de z' por alfa de p, simplificamos los alfa y nos quedamos con el dp, pero con el signo cambiado. verdad, verdad. Sí. Y lo otro es que la integración del potencial era con respecto a las presiones, ¿cierto? Como un P0 y un Sí, P. Ya. sí, es entre un P0 y un P y estamos suponiendo que el potencial es 0 en P0. Que eso siempre lo podemos hacer, acuérdense que esa es la constante de integración del potencial, así que uno elige su nivel de referencia para el potencial de una fuerza conservativa nomás, tal cual como uno lo hace en física, en mecánica clásica típica, cuando uno hace trabajo y energía en mecánica clásica. Ya, excelente. Lo último que no caché es como, porque había un cambio de signos y ahí la desigualdad del menos alfa de P y menos G de Z eran como los dos con menos, o hay un menos que se quedó por ahí. Yo creo que se nos quedó un menos acá, Felipe, porque en realidad el dp de z es menos ρ por g, ¿ya? Ya. Así que aquí me da la impresión de que... no lo sé, Raimi, búscala. Menos alfa de p... Espérense. Menos alfa de p igual a menos g por de z. Aquí debiera ser con signo positivo, ¿no? Aquí tenemos un signo mal en esta igualdad. No veo por qué podría estar bien esto. ¿Sí? Ya, sí, tiene sentido. Esto está así. ¿Y ahí da bien o no, Felipe? Sí, pues, sí, ahí se cambia bien la alfa prima con alfa, creo. Ya, sí, porque ahí cambia bien, queda bien dado vuelta, así que ahí calza todo. Sí, eso no sé qué nos pasó ahí de aquí a acá. Ya, gracias. Ya. Bueno,
Entonces, ¿cómo luce este potencial? En realidad es bien fácil verlo porque, por un lado, cuando uno dibuja el SQT, uno tiene la temperatura. En este caso vamos a simplificar un poco el SQT, aunque uno no debiera hacerlo, pero podríamos hacerlo full completo y podríamos calcular para cada punto la temperatura virtual, que es parecido a lo que ustedes tuvieron que hacer en el control calculando la temperatura de punto de rocío para cada punto. ¿Ya? Pero uno puede calcular la temperatura virtual en cada punto y en vez de dibujar la temperatura seca en el diagrama SQT, uno dibuja la temperatura virtual en el diagrama SQT y luego dibuja la temperatura de la parcela en el diagrama SQT. Y la diferencia entre la parcela y la temperatura virtual en esta escala logarítmica, que es la escala que provee el SQT justamente, va a ser proporcional a el potencial o al trabajo mecánico por la fuerza de empuje, ¿ya? Entonces ahora ustedes van a entender un poco mejor un gráfico que yo traté de hacer un poco antes, y que era una cosa así como la siguiente. Supongamos que tenemos un SQT, y esto se lo voy a hacer esquemático primero, pero después vamos a mirar un SQT verdadero, ¿ya? Entonces esto sería logaritmo natural de P, y aquí tendríamos nuestra SQT, ¿ya? Que uno en general la pone así, ¿cierto? Eso ya da la idea de que la temperatura está inclinada. Y por ejemplo, uno podría tener que el sondeo lo vamos a poner en negro y el sondeo va a ser algo así como esto. Esta es la temperatura virtual. Supongamos que esta es la temperatura virtual del medio ambiente, ¿ya? Y supongamos que nuestra parcela, originalmente, nuestra parcela parte con menos temperatura que la del sondeo. Supongamos que esto no ocurre en general, ya esto es un ejemplo medio raro que estoy haciendo así como para que me dé nomás. ¿Ya? Ups. No necesito que sea tan geométrico esto. Y esa podría ser nuestra parcela, ¿ya? Entonces, suponemos, no sé, por ejemplo, que este pedacito de acá es adiabático. Déjenme hacerlo un poco más realista para que me crean el esquema un poco nomás. Me van a tener que creer el esquema un poquito. Supongamos que esto es adiabático seco, y después se vuelve adiabático húmedo en algún pedazo, y después termina la parcela, ¿ya? La parcela va a ser esta que estamos dibujando acá. Mientras la parcela sea más fría que el medio, que es la situación que ocurre hasta este nivel aproximadamente, entonces lo que uno tiene que hacer es ejercer trabajo mecánico para hacerla ascender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente estamos yendo en contra del empuje, ¿cierto? Porque estamos tratando de levantar un peso, estamos tratando de levantar un fluido más denso, lo estamos tratando de levantar a través de un fluido menos denso. Y eso necesita trabajo mecánico externo. ¿Cuánto? ¿Cuánto trabajo mecánico externo? Bueno, lo que calculamos recién en la clase pasada, ¿ya? El trabajo mecánico externo que necesitamos para hacer eso es exactamente menos RD integral entre P y P0 de T sub B' menos T sub B del logaritmo natural de P. ¿Ya? ¿Cuánto es esa cantidad? Bueno, es el área en el diagrama SQT log P multiplicado por una constante, es el área multiplicado por la constante R sub D. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, la integral acá es justamente el área de la diferencia entre la temperatura virtual de la parcela y la temperatura virtual del medio ambiente, integrada entre la presión, en este caso la presión superficial P0, uno podría decir que esta es la presión superficial P0,
Estoy dibujando varias rayas ahí, no quiero dibujar varias rayas, quiero dibujar una nomás. La, la presión P0 y esta otra presión de acá. Y aquí va a aparecer el primer concepto nuevo de la clase de hoy. ¿Cómo le ponemos a esa presión de ahí? ¿O cómo le ponemos a ese nivel nuevo que apareció? Porque es un nivel nuevo. Es el nivel en donde cambia el empuje de la parcela y de nosotros necesitar entregarle trabajo a la parcela para ir en contra de la fuerza de empuje. Ahora la parcela, si logra llegar ahí, estamos dados, ¿cierto? Porque la parcela de ahí en adelante va a poder seguir subiendo de manera espontánea, sin necesidad de que nosotros le pongamos más trabajo mecánico. De hecho, va a ser al revés. El medio ambiente va a ejercer trabajo mecánico sobre la parcela y ahora la parcela va a seguir subiendo nomás. Así que, ¿cómo le ponemos a ese nivel? ¿Le podemos poner un nombre? ¿Alguien tiene alguna sugerencia creativa? Ascenso libre. ¿Cómo, Felipe? Creo que se llamaba como nivel de ascenso libre, ¿o no? Sí, Algo así, un símil. es un buen nombre ese. ¿Se te ocurre a ti, Felipe? No. No lo vi por ahí estudiando por control. Ya. Nivel de convección libre. O nivel de ascenso libre. ¿Ya? Pero a mí me gusta nivel de convección libre. ¿Qué significa eso? Que claro, que antes de eso, la convección, es decir, el movimiento vertical de las masas de aire o de la parcela, es forzado. Porque requiere fuerza externa para poder ocurrir. Mientras que cuando uno llega al nivel de convección libre, entonces desde ese nivel en adelante, la convección ya no es forzada, sino que es libre. Es decir, ocurre de manera espontánea. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¡pum!, un cumulonimbo formándose. Y entonces eso tiene su correlato ahí de que va a haber un cumulonimbo ahí formándose. Ok, entonces este primer nivel se llama el nivel de convección libre, nuestro primer nuevo concepto de hoy. Pero aprendamos al tiro el segundo concepto de hoy. El segundo concepto de hoy es que acá también pasa algo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando vuelven a cruzarse las líneas rojas con la negra más arribita? Javiera, Amairani, ¿alguien? El Pablo abrió su micrófono, parece. No, profe, yo acabo de llegar hace 5 minutitos. Quizás Ah, fue ya, eso. perdón, Pablo. Ya. Javiera, ¿qué crees tú que pasa ahí en el cruce de arriba entre la línea roja y la negra de nuevo? ¿No es donde precipita? No necesariamente porque igual la nube se va a formar desde aquí hasta acá. O sea, igual Ujú. puede que se forme precipitación entre medio. Se va a formar igual. ¿Ya? A todo esto, ojo, que esto no los vaya a confundir porque el nivel de condensación por ascenso, ¿cierto? Que es el nivel de la base de la nube, podría y en general es distinto al nivel de convección libre. ¿Ya? Este sería el nivel de convección libre y a lo mejor, por ejemplo, la nube parte acá, en el nivel de condensación por ascenso. ¿Ya? Que es donde cambia, si se fijan que aquí cambia la tendencia y deja de ser, aquí era adiabático seco, y aquí empieza a ser adiabático húmedo o pseudodiabático. Y no necesariamente coinciden el nivel de condensación por ascenso con el nivel de convección libre. Así que la nube va a partir acá y la precipitación podría formarse entre medio en algún nivel, pero no necesariamente acá. ¿Qué va a pasar en términos del trabajo y energía acá, Javiera? O en términos del el empuje de la parcela versus el empuje el empuje de la parcela versus el empuje del ambiente. La densidad de la parcela es
menor que la del ambiente. Mayor, La densidad de la parcela es menor que la del ambiente así menor. hasta aquí. Y de ahí en Sí, de adelante, ahí comienza a subir. de ahí Aumenta. en adelante comienza a aumentar, claro, y es mayor que la del medio ambiente. Entonces, lo que uno sospecha es que si es que el ascenso es espontáneo, ese ascenso espontáneo solo va a alcanzar a llegar hasta acá. ¿Sí? Porque de ahí en adelante ahora, de nuevo, volvemos a necesitar ejercer trabajo mecánico para poder hacer ascender la parcela hasta el nivel que uno quiere acá. ¿Sí? Así que esta zona en donde esta zona en donde el ascenso ocurre de manera espontánea es la que define nuestra energía potencial convectiva disponible, ¿ya? Y este nivel también tiene nombre. A ver si el Felipe se acuerda cómo se llama o si lo vio por ahí. Nunca tan capo, profe. Ese no me acuerdo. No, ya. Entonces, pongámosle nombre nosotros acá. Ese nivel se llama el nivel de empuje neutral o level of neutral buoyancy en inglés. Nivel de empuje neutral. En estricto rigor, el nivel de convección libre también es un nivel de empuje neutral, porque en ese nivel también es verdad que la densidad de la parcela es exactamente igual a la densidad del medio ambiente, ¿ya? Pero en general uno se refiere a este nivel de empuje neutro para referirse al nivel que está por encima del nivel de convección libre, en donde la parcela vuelve a tener la misma densidad que el medio ambiente, ¿ya? ¿Por qué sabemos que eso va a pasar y por qué no puede ser entonces que la parcela siga siendo inestable indefinidamente? Bueno, porque existe la estratosfera, ¿ya? Y la estratosfera es una capa altamente estable, por lo tanto, una parcela inestable siempre se va a lograr encontrar finalmente con la estratosfera, y eso es lo que pasa en la realidad, ¿ya? La convección, por profunda que sea, el cumulonimbo va a tener que llegar a alguna parte. Si es que el cumulonimbo es súper inestable, finalmente se va a encontrar igual con la estratosfera, que va a ser como un freno de estabilidad, ¿ya? Y aquí, bueno, entonces vamos a definir esta otra área, que va a ser el área de acá, en donde ahora la parcela, ¿cierto?, tomó trabajo mecánico desde el medio ambiente, ¿sí? O el medio ambiente le entregó trabajo mecánico a la parcela, y ese trabajo mecánico va a ser proporcional nuevamente al área multiplicado por RD, R sub D. Esa área de ahí, ¿sí?, multiplicado por R sub D, se conoce como, y aquí viene la cuarta definición importante de la clase, como la energía convectiva, la energía potencial convectiva disponible. ¿Disponible para qué?, diría uno, ¿cierto? ¿Por qué disponible? Bueno, está disponible en la medida que la parcela logre llegar a ese nivel y saltarse esta zona en donde la parcela necesita hacer trabajo mecánico contra el medio, ¿ya? Esa zona de ahí, que también es A por R sub D, eso es el cuarto concepto que ya lo habíamos adelantado, ¿cierto? Eso se llama la inhibición convectiva, o también llamado SIN en inglés, ¿cierto? Convective Inhibition. Y por supuesto que nadie conoce la energía potencial convectiva disponible por su nombre en español. Todos lo conocen en la calle. Si uno le pregunta a alguien en la calle, en el Paseo Ahumada, les van a hablar del CAPE más bien.
¿sí? Por sus siglas en inglés. Ya este es el Convective Available Potential Energy. Y entonces, bueno, ahora quiero que pensemos un poco. Hay un poco de ruido en mi casa porque está caótico con niños, ¿ya? Pero está todo bajo control. Eh, Pensemos un poco qué pasa después, ¿ya? Supongamos que, por ejemplo, ¿cómo podría ser en la naturaleza que uno logre superar esa inhibición convectiva? ¿Qué cosa podría pasar o qué fenómeno, qué proceso creen ustedes? No se trata de que haya una mano invisible, ¿cierto? Que venga Dios o que venga un monstruo y tome la parcela de aire y la suba hasta el nivel de convección libre y entonces la deje ahí y de ahí en adelante ocurre esta convección libre. No puede ser así. ¿Qué proceso natural podría ser el que nos llevara, por ejemplo, a que la parcela lograra subir hasta su nivel de convección libre? El ascenso orográfico. ¿Cómo, Joana? No te alcancé a escuchar. Ascenso orográfico. El ascenso orográfico es una posibilidad, ya que entonces este aire así, que está así, supongamos que este es el sondeo de Santo Domingo, y resulta que entonces nuestra parcela tiene que cruzar la cordillera de la costa, por ejemplo. Y resulta que la cordillera de la costa está más arriba, su tope, que el nivel de convección libre, y entonces el aire al subir sube por la diabática húmeda primero, después sube por la diabática seca primero, después por la diabática húmeda y ¡pum! Y entonces se genera convección, por ejemplo, en la cordillera de la costa, por ascenso forzado. El ascenso forzado logra erosionar esa inhibición convectiva y termina por entregar la energía necesaria como para que entonces la parcela siga en adelante en convectivamente y no requiera energía adicional. También puede ser que, por ejemplo, este sea el sondeo de la mañana, ¿ya? Y simplemente la parcela se calienta en la tarde. Se calienta la superficie y al calentarse la superficie entonces desaparece esta área de inhibición convectiva. ¿Sí? Sí, pues porque a medida que uno va subiendo la temperatura en la mañana, puede ser que, puede ser que la parcela parte así, pero después, bueno, y todo el perfil ambiental también se va calentando, pero el perfil ambiental no se calienta tanto como se calienta la superficie, eh, porque el calentamiento es el calentamiento solar, que demora un rato en mezclar. Así que quizás se calienta la pura superficie y al calentarse la superficie entonces se produce que simplemente desaparece esa convección, esa inhibición convectiva y ahora las parcelas de la superficie son capaces de llegar hasta el nivel de convección libre simplemente porque se calentó el suelo. ¿Ya? Y entonces, ¡pum!, se gatilla la convección. ¿Ya? Esa también es una posibilidad. Y entonces, bueno, si uno fuera a calcular esto, ya vemos que esta es nuestra manera de calcularlo, ¿sí? Pensemos, si nosotros tuviéramos entonces conocimiento absoluto del nivel de condensación, del nivel de convección libre y del inicio, entonces podemos definir el... eh, podemos definir la inhibición convectiva o el llamado sin, ¿cierto? Como la integral multiplicado por menos RD en este caso. Déjenme ver que lo hacemos bien, ¿cierto? Como la integral entre P y P0, o hagámoslo entre P0 y P, o cambiamos el signo. No. Sí, cambiamos el signo. No. Déjenme así nomás. Hagámoslo tal cual, ¿ya? Entre P y P0, entre P y P0, pero es que P no es cualquiera ahora, ¿cierto? P es la presión del nivel de convección libre y esta es la presión superficial por la temperatura virtual de la parcela menos la temperatura virtual del medio, temperatura virtual de la parcela menos temperatura virtual del medio por d logaritmo natural de P. Profe,
Sí. Una pregunta respecto a lo que dijo antes, cuando decía que el nivel de inhibición convectiva desaparece por el calentamiento de la superficie, quería, o sea, hacía referencia a que como la temperatura de la parcela eh, aumentaba debido al calentamiento de la superficie, empezaba a estar arriba de la temperatura del ambiente, ¿o lo entendí mal? No, no necesariamente está arriba de la temperatura del ambiente, sino que lo que sucede es que, supongamos que nuestra parcela es esta, ¿cierto? La que está subiendo acá con la línea roja. Voy a dibujar una línea roja en donde voy a tomar en consideración ahora que, por ejemplo, la temperatura superficial subió. Ya, yo les digo, por ejemplo, puede haber subido 3 grados. Ya, y ahora la nueva temperatura superficial es esa. Pero lo que sucede es que la temperatura superficial es esa, pero la temperatura del ambiente, que la voy a poner en negro, también aumentó, pero aumenta en la superficie y no tanto más arriba. Más arriba sigue siendo igual, porque en realidad el calentamiento superficial es más que nada cerca de la capa de mezcla, ¿cierto? Y mientras no haya un movimiento convectivo importante, el calentamiento se va a concentrar cerca de la superficie, ¿sí? Y entonces, cerca de la superficie, el ambiente y la parcela van a haber aumentado de temperatura, pero después cuando uno vaya ahora, y lo voy a hacer con otro color, ¿ya? Con un color, no sé qué color es ese, naranja parece. Ahora vamos a subir la parcela acá, y de nuevo, va a subir por una diabática seca, primero, y quizás va a encontrar el nivel de condensación por ascenso acá, y va a subir por acá. Y el resultado ahora de esto es que por un lado va a desaparecer el área amarilla. Se fijan que ya ahora la parcela aparentemente está toda por encima de la línea negra, y además se va a verse aumentada la cantidad acá del área azul, en una cantidad, en esa cantidad. Entonces no solo vamos a haber removido parte del tapón o de la inhibición de esta parcela de subir, sino que además va a haber aumentado la capacidad de la parcela de generar energía cinética disponible para seguir subiendo en el pedazo en donde no necesita de trabajo externo para subir. Es difícil verlo en este esquema, pero lo podemos ver en un caso real, ¿ya? Vamos a ver un caso real en unos minutos más. ¿Profe? Gracias. ¿Felipe? Sí, tengo dos preguntitas. El NSL por definición tiene que ser mayor que el NSA. Como, ¿por qué ahí el área llegó hasta el NSA y no hasta más abajo? ¿Por qué no seguí con esta área violeta más abajo, Felipe? ¿Eso o no? Sí, o sea, ponte si el área de la, o sea, si la temperatura de Ah, la parcela- ¿Me explico? sí. Lo que pasa es que ahora el NSL bajó. ¿Te das cuenta que ahora no, el cruce entre la línea naranja y la línea superficial está aquí? Como que se hizo una angostura acá, ¿cierto? Ujú. Y entonces ahora el cruce entre las dos líneas ocurre acá. Ahora, eso podría haber sido así, como también podría haber sido de otra forma. Podría haber sido que simplemente no se cruzan, ¿ya? Y en ese caso, uno dice que el nivel de convección libre está en la superficie. Sí, esa era mi duda. Así que, claro, así que en realidad, Felipe, que el nivel de convección libre puede estar en cualquier posición respecto del nivel de condensación por ascenso. Puede estar arriba, abajo o puede ser igual. Ya, bacán, bacán. Y mi otra duda, profe, era si sumaba los dos mecanismos que dio para superar el NSL, como el ascenso orográfico mencionó, el calentamiento del suelo por radiación. ¿Sí? ¿Puede ser como un frente frío que levante la parcela o eso no entra dentro de los requisitos?
Perfecto, eso también es una posibilidad. Por ejemplo, que venga un frente frío y que esté empujando las masas de aire y haya convergencia superficial porque viene el frente frío. Entonces eso produce ascenso y entonces ese ascenso forzado hace que el nivel de condensación por ascenso, perdón, que la parcela alcance el nivel de convección libre. De hecho, ese mecanismo ocurre en la naturaleza también. En todas las escalas, en la mesoescala es donde es más evidente. Ya la mesoescala es esta escala que es más chica que la sinóptica, ¿sí? Las sinópticas son fenómenos del orden de miles de kilómetros. La mesoescala típicamente son fenómenos del orden de cientos de kilómetros. ¿Ya? Y muchas veces lo que sucede es que se forman tormentas que tienen escalas espaciales del orden de cientos de kilómetros, que tienen un frente frío también chiquitito del orden de cientos de kilómetros, y ese frente frío va arrastrando, se va arrastrando y se va moviendo hacia zonas que son condicionalmente inestables y que se vuelven inestables cuando llega el frente frío a su lugar. Y ahí entonces se gatilla la convección. Ya, bacán. Muchas gracias. Sobre lo mismo, cómo uno puede inestabilizar el perfil. Hay otra manera más, ¿ya? Y esa no se les ha ocurrido ni tampoco creo que se les vaya a ocurrir, pero les doy 5 segundos para que se les ocurra otra manera de que se destruya la inhibición convectiva. ¿No se les ocurrió? Uno podría humidificar las parcelas que están en la superficie, porque el aumentar la humedad, al ser el vapor de agua un gas más liviano que el aire, entonces lo hace más denso. Recuerden que esto es temperatura virtual, así que una manera de hacer una parcela que tenga más empuje que el ambiente es justamente humidificarla. Si uno humidifica la parcela se vuelve más liviana, y al volverse más liviana, entonces potencialmente va a lograr subir. Así que, eso. Ahora, esta es la inhibición convectiva, ¿ya? ¿Cómo sería esta integral? ¿Cómo es esta integral, el signo de la integral? Creen ustedes. Veamos cómo es. ¿Será fácil o difícil hacer esto? El signo de acá, en la inhibición convectiva, la temperatura de la parcela en general es menor que la temperatura del medio ambiente, así que esto es menor que 0. ¿Ya? El d logaritmo natural de p tiene el mismo signo que el dp, ¿ya? Así que las contribuciones son negativas cuando uno sube y positivas cuando uno baja. Si es que uno va desde una presión más alta, si es que uno va de una presión más alta, perdón, más baja a una presión más alta, entonces todo esto debiera ser positivo, ¿ya? Pero como el integrando es negativo, entonces esta integral es negativa y con el signo menos se vuelve positiva, así que en este caso esta integral es positiva, ¿ya? Lo único que quiere decir esto es que el trabajo mecánico se le tiene que realizar a la parcela, o sea, es trabajo mecánico positivo, ¿sí? ¿Cómo podría uno hacer la analogía? Me imagino que la analogía funciona igual con una piedra, ¿cierto? Si es que uno tiene que subir la piedra, la fuerza con la que yo estoy subiendo la piedra o la fuerza que yo le tengo que ejercer a la piedra para que suba es justamente mg según j, ¿cierto? Si es que j es la coordenada vertical. Y el trabajo mecánico que yo tengo que ejercer para que suba la piedra es justamente mg por h, donde h es la altura a la que necesito subir la piedra, si es que esto es entre 0 y h, y el trabajo mecánico es positivo, es justo mg por h, es trabajo que yo le hice a la piedra para que suba. Así que el sin es trabajo que yo le tengo que hacer a la parcela para que suba. El cape, por otro lado, va a ser igual a lo mismo, menos rd, pero ahora la integral va a ser entre el nivel
de empuje libre, y ese le habíamos dicho nivel de empuje libre o neutral buoyancy level, y el nivel de convección libre, NCL. Y entonces eso es T sub B menos T sub B de logaritmo natural de P. ¿Ya? Y este es trabajo, en este caso, esto va a ser negativo, lo cual significa que entonces trabajo mecánico es efectuado por la parcela. Es como una liberación de potencial, ¿cierto? El potencial acá está contenido en el perfil de alguna forma. La forma del perfil entrega ese potencial y lo que hace la parcela es subir de manera natural, que es lo contrario a lo que hace una piedra en un potencial gravitatorio. La piedra lo que hace naturalmente es bajar una vez que ha subido, ¿sí? Pero la cuestión es la misma acá, ¿cierto? Si yo logro remontar este trabajo mecánico, yo logro saltarme esta inhibición convectiva, entonces yo pongo a la parcela en posición de liberar su energía potencial. Y por eso que se llama entonces el Convective Available Potential Energy. ¿Ya? Y el Convective Available Potential Energy es esa integral, esa área de ahí. ¿Ya? El trabajo mecánico efectuado por la parcela. Ahora, Alejandro, ¿tú querías preguntar algo? No, No, ya. Ahora, recordemos un poco de qué se trataba esto del CAPE, ¿cierto? Si nosotros dejamos la parcela libre y estamos todo el tiempo efectuando trabajo mecánico, ¿sí? Y nosotros sabemos que el trabajo mecánico total va a ser esto, podemos ocupar el teorema del trabajo y la energía de alguna forma. ¿Qué nos dice el teorema del trabajo y la energía en este caso? Si es que por un momento despreciamos las fuerzas de roce, por ejemplo, y despreciamos todas otras fuerzas no conservativas. ¿Qué pasa con la parcela de aire de manera dinámica ahora entre el nivel de convección libre y el nivel de empuje neutro? ¿Qué sucede con la parcela en ese intertanto? Vamos pensando lentamente y ustedes me interrumpen. En ese intertanto, la parcela está sometida... ¿alguien me quiere interrumpir? la energía mecánica se conserva. La energía mecánica se conserva. ¿Y qué significa eso, Alejandro, en este caso? Tiene que aumentar la energía potencial, debiera disminuir la cinética. Ojo que la parcela llega acá y puede partir en reposo. Va a partir en reposo, de hecho. Pero una vez que está sujeta a este nivel, ahora la fuerza de empuje es positiva y la tiende a tirar hacia arriba. ¿Sí? Así que si parte del reposo va a estar sometida a una cierta aceleración. Y va a aumentar su energía cinética. ¿Cuál va a ser el cambio de energía cinética que va a tener la parcela entre este punto y este punto? Bueno, Calor, sucede... Sí, sí. se me olvidó agregar, es conservación de la energía, pero estaría el calor. Sí, pero supongamos que tampoco va a haber intercambio de calor, Alejandro, que solo conservación de energía mecánica nomás. Lo que va a pasar es que el trabajo recibido por la parcela a través de la fuerza de empuje, ¿cierto?
se va a convertir en energía cinética. Así que delta K va a ser igual al CAPE, al trabajo. Si la Diego, ¿querías decir algo? No, profe, solo se apretó el botón. Ah, ya. Gracias. Ok. No sé por qué no está conectado mi computadora. Ah, sí. Bueno, ¿qué implica que entonces que el cambio de energía mecánica sea igual al CAPE? Significa que la energía cinética final, que va a ser un medio de la masa de la parcela, estamos siempre considerando una parcela de masa unitaria. ¿Sí? También lo hicimos cuando definimos la fuerza de empuje, lo hicimos por unidad de masa. ¿Sí? Así que el trabajo por unidad de masa, el CAPE siempre es por unidad de masa, y entonces la energía cinética también va a ser por unidad de masa. Entonces la energía cinética en realidad tiene una expresión bien simple, porque va a ser un medio de omega al cuadrado, donde omega es la velocidad vertical final que alcanza la parcela en el nivel de convección neutro, o sea, en el nivel de empuje neutro. Así que ese W máximo es la velocidad máxima que alcanza la parcela, va a ser igual a raíz de 2 veces el CAPE. Veamos ahora qué pasa de nuevo con la parcela acá en este punto del nivel de empuje neutro. La parcela va a partir, supongamos que justo logramos inhibir o justo logramos trabajar acá para deshacer esta inhibición convectiva. Logramos llevar nuestra parcela hasta el punto de convección libre por alguno de los procesos que discutimos recién. La parcela va a partir del reposo, va a agarrar velocidad, va a encontrar entonces ese nivel de empuje neutro, va a llegar con una velocidad omega cuadrado, ya que va a estar relacionada con el CAPE a través de la fórmula omega igual a raíz de 2 CAPE. Pero ahí no necesariamente va a parar ahí, ¿cierto? Porque ahora la parcela va a partir con una cierta velocidad vertical. ¿Sí? ¿A dónde va a parar la parcela? ¿Hasta dónde va a lograr llegar la parcela para arriba? Pensemos nuevamente y ustedes me interrumpen. Mientras la parcela va subiendo, la parcela ahora, al contrario, tiene que ejercer trabajo mecánico para detenerse, o podría no ejercerlo nomás y ocuparlo para ahora quedar en reposo, es decir, para transformar su energía cinética ahora en potencial de alguna forma, o partir de acá y llegar a una energía cinética cero en algún nivel, tal que el trabajo mecánico que tiene que ejercer la parcela en contra del ambiente sea exactamente igual al cambio de energía cinética. Ah, pero como el cambio de energía cinética era igual al CAPE, porque partió del reposo, llegó a su máxima velocidad, para que vuelva a llegar al reposo entonces, estas dos áreas tienen que ser iguales. ¿Sí? Y entonces el área que va a penetrar ahora la parcela hasta arriba va a ser exactamente igual al área del CAPE que se gastó en subir. ¿Sí? Si esta área es esto, entonces en el SQT un área similar va a ser lo que va a lograr subir la parcela, y cuando llegue al final va a llegar con energía cinética cero, ¿cierto? A ese final. Y este nivel también tiene nombre, y ese es el nivel de penetración convectiva, NPC,
medio feo el nombre, no sé cómo más traducirlo. Déjenme ver cómo le llama Salvi a esa cuestión en inglés y tratamos de buscar un nombre en español, porque en general estas cosas no tienen un nombre en español bien definido. Digamos que le llama el nivel de penetración, ¿ya? O nivel de penetración convectiva. ¿Y a qué se refiere con el nivel de penetración convectiva? Bueno, a que el cumulonimbo va a llegar, originalmente va a estar el ascenso acá, ¿cierto? Va a llegar a su máxima velocidad y de ahí se va a empezar a disminuir la velocidad, pero va a lograr penetrar en esta zona en donde ya no están las condiciones para que la parcela siga subiendo de manera espontánea, sino que la parcela sube en contra de la estabilidad atmosférica acá. ¿Sí? Esta zona es inestable, claramente inestable, absolutamente inestable de hecho, pero la parcela sigue subiendo, que esto no quede grabado en el YouTube, con el vuelito que agarró acá, ¿cierto? Alcanza a subir otro poco, y ese sería el nivel de penetración. ¿Cómo calcularlo? El cálculo exacto involucra calcular nuevamente esta integral, ¿cierto? E integrar nuevamente ocupando ahora el perfil por sobre el nivel de empuje neutro, pero uno lo puede hacer gráficamente en el SQT y tratar de rellenar lo mismo que uno rellenó con el CAPE, tratar de rellenarlo para arriba, y esa área que uno rellene entonces nos va a entregar ese nivel de penetración neutral. ¿Sí? Entonces, déjenme mostrarles algunos sondeos típicos, ¿ya? Para que veamos, oh, cómo luce. ¿Qué fue lo que hice? Como que hice una raya gigante. Debería poder borrarla. Ahí está. Déjenme compartirles ahora en realidad el navegador. Entonces, quiero dejar de compartir. ¿Profe? Están viendo mi navegador, ¿cierto? Díganme que sí. Sí, profe. Yo tengo una duda, pero voy a esperar a que vuelva al cuadernito que es del cuadernito. Ya. Sí, quiero mostrarles nomás como sondeos típicos de Santo Domingo. Ustedes se imaginarán que Santiago no es una zona particularmente convectiva, o sea, no es una zona que se caracterice por tener condiciones propicias para que el aire suba y se formen cumulonimbos y se formen tormentas, ¿ya? Entonces, miremos algunos SQT, por ejemplo, miremos el SQT de hoy día, ¿ya? Hoy día, un día ultra fome. Ustedes van a ver lo que les estoy diciendo. Ahí, vamos. ¿Ven el SQT? Aún ¿Lo no. ven o no? ¿No? Quedó pegado. ¡Ah! Dejar Ahí de sí. compartir. Ahora sí, pero es que ¿cómo? Si ahora yo se los borré, de hecho. No, como que se vio y se fue. Oh, estamos con un desfase entonces. Ahí Ya, se pero ahora se ve. Ya. Entonces, fíjense en el sondeo de temperatura. Ahí está la temperatura y ahí está la humedad. O sea, la temperatura de punto de rocío. ¿Ya? Y fíjense que está dentro del sondeo la parcela a 1000 hectopascales. ¿Cuál es la parcela que sube? Y fíjense, sube por una diabática seca, llega hasta el nivel de condensación por ascenso
que está en este caso como a unos 1600 metros aparentemente, y de ahí sube por una diabática húmeda. ¿Sí? Fíjense que la parcela, ¿se ven las tres líneas o no? ¿O no se alcanzan a distinguir? Yo me encantaría sí. poder hacer magia, sí, me encantaría poder hacer magia y poder dibujar con el lápiz encima del navegador. Pero eso no estoy seguro cómo hacerlo. Creo que Zoom me da esa posibilidad, pero no estoy seguro. Debo poder hacerlo. Nueva función. No estoy seguro cómo hacer eso. No estoy seguro cómo hacer eso. No lo voy a intentar ahora, ¿ya? Porque así no me resulta. ¿Ven las tres líneas? ¿Ven la temperatura? ¿Ven la temperatura de punto rocío? Y ven la línea esa que no sé de qué color es, como un color gris o violeta, no sé. No sé cómo es esa línea de ahí, esa línea oscura. ¿La ven? Sí. Ya. Esa línea es la parcela. Y fíjense, la parcela sube y siempre, 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 siempre está más fría que el medio ambiente a un nivel dado de presión. Siempre la parcela es estable, no matter what. ¿Cuánto creen que vale el CAPE? ¿Cero? El CAPE vale 0, ¿ya? Uno diría, ok, el SIN o el Convective Inhibition no debiera ser 0. Es 0 también porque en realidad está indefinido, ¿ya? No hay un nivel de inhibición porque en realidad está toda la atmósfera inhibida, o sea, no hay cómo satisfacer ese pozo sin fondo, ¿ya? Así que en ese caso uno diría no tiene sentido tampoco definir el SIN. Así que esa es la situación para el 24 de mayo, o sea, hoy día a las 8 de la mañana. Pero, ¿se acuerdan que tuvimos rayos y truenos y relámpagos el jueves pasado? O sea, digo, ¿se acuerdan los que viven en Santiago? A lo mejor los vieron y escucharon truenos el jueves en la tarde. ¿Alguien vio truenos o no? ¿Cuánto le debo? ¿Nadie vio truenos? ¿No? ¿Nadie escuchó truenos ni relámpagos ni Yo nada? sí Ya. vi. ¿Sí? Ya, buena Sí. victoria, También gracias. granizo por acá. ¿Granizó? ¿En Sí, dónde estabas granizo. tú? En Santiago Centro. Santiago Centro. Durante el Sí, yo. control. ¿Verdad? Pues fue justo antes del control. No, de hecho fue durante el Claro, control. fue durante el control, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Yo salí a buscar granizo y metí algunos en el refri. Pero después como que se me deshacieron, ¿ya? Busquemos el sondeo de ese día, pues. Entonces, ese día fue el día 20 de mayo, ¿cierto? Y aquí hay dos sondeos. Uno de las 8 de la noche y otro de las 8 de la mañana. El sondeo del 20 de mayo de las 8 de la noche es del 21 de mayo. Miremos el de las 8 de la mañana, ya, a ver cómo nos va con ese. Entonces vamos a mirar un sondeo de otra condición. Me tiró como todos los sondeos desde ese día hasta el día de hoy. Ya, queremos solamente uno. Queremos solamente uno. Queremos solamente el del 20 a las 12. Ya. Fíjense, de nuevo, está la parcela ahí. Ahora la humedad se ve muchísimo más rara, ¿cierto? De hecho, este es el sondeo del control. Ya ustedes no lo saben, pero este es el sondeo de la pregunta 2 del control. El sondeo de la mañana de ese día. Y bueno, se ve ahí una capa en donde la temperatura de rocío es bastante parecida a la temperatura y por lo tanto esa probablemente es la nube, ¿cierto? Después hay una capa seca. Después vienen otras capas en donde pareciera juntarse un poco más también el perfil, ¿ya? Pero ahí no se ve cape tampoco, ¿ya? Se ve cape cero, fíjense, la parcela que está de nuevo esa línea como gruesa, siempre va por debajo del sondeo ambiental.
Miremos si había cape a las 8 de la noche. Yo creo que sí, porque a las 8 de la noche había actividad eléctrica en algunas partes. Así que algo de inestabilidad tendríamos que ver en el sondeo. Profe, ¿Sí? en el sondeo que nos puso en el control, al final, ¿dónde se podían hallar nubes de hielo? Yo que lo tenía por allí. Después les digo. Ahí. Bueno, tampoco se ve demasiado cape, ¿ya? No se ve. De nuevo se ve que la parcela pasa por adiabáticas o adiabático seco, adiabático húmedo. No se ve cape acá. ¿Ya? ¿Cuál podría ser la razón? Bueno, que la temperatura en la superficie en Santo Domingo es bien baja. ¿Ya? Era bien baja ese día y eran como probablemente 12 grados. Si uno sube, si está un poquito más caluroso, entonces es posible que este perfil fuera un poquito distinto. ¿Ya? Vamos a mirar ahora un caso. No me resultó mostrarles, les mostré puros casos en donde es cero, ¿ya? Y no era esa la intención. Pero les voy a mostrar un caso que está en el paper que les voy a hacer leer para el viernes, ¿ya? Que es este paper que publicamos este año, de hecho, sobre los tornados de mayo del 2019. ¿Ya? Y aquí hay un caso de sondeo, donde ustedes van a ver lo que les digo. Enfoquémonos en cualquiera de los dos, ¿ya? Fíjense que este es un SQT. Este de aquí es un SQT para Talcahuano el día 30 de mayo, ¿ya? A las 6 de la tarde, que fue el día en donde no hubo un tornado en Talcahuano, sino que lo que hubo fue un tornado en Los Ángeles, ¿ya? Que es una ciudad que está al interior de la región del Biobío. Y fíjense que este es el sondeo ambiental, el rojito de acá, ¿ya? Este es la temperatura de punto rocío. Y esta de acá es la parcela más inestable del sondeo, ¿ya? Que es una forma de decirlo, es una forma distinta de ver esto. Yo puedo calcular el CAPE haciendo uso de una parcela que esté en la superficie, ¿ya? Pero también puedo calcular el CAPE con la parcela del sondeo que yo subiéndola sea aquella que muestre más inestabilidad o que sea la que tenga más CAPE. Ya eso con el software ahora se puede hacer súper rápido. Fíjense que esa parcela es esta parcela que parte aquí en color negrito, que está aproximadamente a unos 800 metros de altura, ya no muy alto, cerca de los 900 metros, perdón, cerca de los 900 hectopascales, sube por una diabática seca y después se va por una diabática húmeda. Y fíjense la diabática húmeda acá, por dónde va. Toda esta área que está acá es CAPE positivo entre la línea negra y la línea naranja, ¿ya? Y ese CAPE positivo, el máximo, se dice Maximum Unstable Cape, o sea, Most Unstable Cape, sería el CAPE de la parcela más inestable, es 673 Joule por kilogramo. Este es el CAPE de la parcela que está en la superficie y son 370 Joule por kilogramo, ¿ya? Así que esa cantidad es una cantidad razonable de CAPE. Uno diría, ¿cómo saber si es razonable o no? ¿Cuánto es mucho? ¿Sí? Y bueno, ahí en el paper hay una discusión más o menos grande. En general en Estados Unidos una cantidad de CAPE típica para una tormenta tornádica son del orden de los 5.000, entre 3.000 y 5.000 Joule por kilogramo de CAPE. ¿Ya? Y estos son apenas 600 Joule por kilogramo. Y uno diría, pucha, poquito CAPE, pero los tornados de Chile tienen esa gracia de que pueden ocurrir con no tanto CAPE. ¿Ya? Eso es lo que aprendimos también de este paper. Pero aún así, esos 600 o 700 Joule por kilogramo son un valor muy, muy grande de CAPE
comparado con lo típico que uno encuentra en las tormentas chilenas, ¿ya? Acá tenemos el sondeo del día siguiente. Ustedes dirán, ¿de dónde sacamos los sondeos de Talcahuano? No son realmente sondeos, sino que son datos de avión, ¿ya? Son para los que estuvieron en la presentación del Ricardo que hizo al grupo de meteorología hace un par de semanas, que parece que ustedes no están en la lista de correos, que eso lo estaba arreglando Patricio y con René. Ricardo Muñoz hizo una presentación sobre estos datos de sondeo de sondeo de avión. Y aquí se ve que en el día siguiente el nivel más estable ya está cerca del suelo, de hecho. Está un poquito más cerca del suelo que antes, pero todavía sigue estando arriba, ¿ya? Y ya prácticamente parte siendo inestable. No hay una zona de... Se fijan que no hay... O el nivel de convección libre está pegadito al suelo acá. Ahí está el level of free convection. Se fijan que está indicado al lado, ¿ya? Este es un software que yo se los voy a dejar por ahí. Le voy a pedir a la Rocío que les haga alguna... que se los enseñe a ocupar, ¿ya? Porque vale la pena, ¿ya? Le calcula todos los parámetros de tornado, ¿ya? El software calcula todos los parámetros habido y por haber de tornado, y nosotros lo ocupamos para hacer algunos cálculos con estos datos de avión. Y entonces fíjense, lifting condensation level, este es el nivel de condensación por ascenso, está al mismo nivel que el level of free convection. Están los dos ubicados en el mismo nivel. Y eso significa que el sondeo parte siendo convectivo. Y acá igual, fíjense, este es el nivel de convección libre para la parcela, que es cuando cruza el perfil rojo, ya que es el perfil de temperatura virtual, y el nivel de condensación por ascenso también está muy cerca de ese nivel, así que los dos cruzan. Y bueno, el software les entrega todo ese tipo de cálculo, ¿ya? Pero ¿cuál era el punto que yo quería hacer acá? Como les decía, 700 o 800 joules por kilogramo no suena como una cantidad grande de escape, pero hay una manera de entender esto que es la siguiente. Espérense, alguien tiene el micrófono abierto y se le escucha su... Ah, el Diego parece. Una manera de entenderlo es la siguiente. Supongamos que yo fuera a generar velocidad vertical, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que son las tormentas severas? ¿Con más velocidad vertical o con menos velocidad vertical? ¿Cuándo es severa una tormenta severa? Más velocidad vertical. ¿Por qué, Joana? ¿Por qué te da esa impresión a ti? Porque lo vimos recién, como mayor energía cinética, mayor cape. Claro, Es- pero y así como en términos de los efectos de la tormenta. ¡Cállate, Perry! Mayor energía cinética, se imagina que, no sé si lo voy a decir, pero tocan más las partículas, hay unos vientos, generan Sí, truenos y todo eso. exacto. Chocan más las partículas. En particular, chocan más las partículas de los hidrometeoros, o sea, como del agua que está dentro de la nube. Y eso hace que choquen más, por lo tanto, se forma lluvia más rápido, ¿ya? Pero también pasa una cosa curiosa, ¿ya? Y es que en estas tormentas que tienen gran velocidad vertical, el granizo es una cosa común que se ve como parte de la formación. Se forma granizo, ¿ya? Y bueno, se forma lluvia, ¿cierto? Pero se forma granizo. Y el granizo tiene una particularidad, es una piedra que cae. Y uno puede aplicarle aerodinámica a esa piedra, ¿ya? Y uno se imagina, por ejemplo, este típico experimento del colegio en donde uno puede balancear una pelota de ping-pong con un secador de pelo. ¿Se han imaginado eso? ¿Lo han hecho? Como que uno pone el secador de pelo y pone una pelota de ping-pong y la pelota de ping-pong le evita, como que flota, ¿sí? Porque el peso de la pelota de ping-pong queda como compensado de alguna forma por la velocidad vertical del secador de pelo, ¿ya? En alguna parte del secador de pelo la velocidad
compense exactamente el peso de la pelota de ping-pong. ¿A dónde voy con este ejemplo que parece sacado de cualquier parte y que no tuviera ningún sentido con respecto a lo que estamos hablando? Voy a que mientras más poderosa sea la tormenta, mientras mayor sea la energía cinética de la tormenta, mientras mayor sea la velocidad vertical que se genera dentro de la tormenta, mayor va a ser el hidrometeoro que logre sustentar yo en el aire, ¿sí? Más grande va a ser. De hecho, el tamaño del granizo es proporcional a la velocidad vertical que yo desarrolle dentro de mi tormenta, de alguna forma. Así que una manera de ver la severidad de la tormenta es justamente verla a través del tamaño del granizo que se forma, ¿ya? Y lo curioso es que en estas tormentas de no tanto cape, ¿ya? Se ven unos granizos más o menos potentes, ¿ya? Y podemos hacer algunos cálculos simples que yo no los he hecho, no los tengo hechos así como ahora a mano, pero los podemos hacer. Y por ejemplo, pensemos en el cape como la velocidad máxima como raíz de 2 por el cape. Los capes máximos que vimos ocurrir fueron del orden de los 1000, ¿ya? Así que en realidad la velocidad vertical debería ser algo así como raíz cuadrada de 2 por 1000. Y ahí eso va a quedar en unidades de metros por segundo. Ese resultado. Fíjense que son velocidades de ascenso del orden de los 44 metros por segundo. ¿Ya? Esa es la velocidad de ascenso. Ahora bien, esa velocidad de ascenso aquí corresponderá en términos de tamaño de granizo. Bueno, para determinar una cosa así, necesitaríamos saber, y esto son cosas que no hemos visto aún, ¿ya? Porque tienen que ver con la próxima materia que vamos a empezar a ver desde la próxima clase, tiene que ver con física de nubes, ¿ya? Y por lo tanto aquí vamos a hacer vamos a pasarnos de una materia a otra ya al final de nuestra termodinámica, vamos a hacer esa conexión. Y la conexión es la siguiente, que la velocidad de sedimentación de un hidrometeoro ya es conocida y uno la puede relacionar con la velocidad de ascenso de los tornados o de las tormentas que queden en el interior. Entonces déjenme mostrarles un poco de dónde sale esa fórmula, ¿ya? O cuál es esa fórmula. ¿Ven ahora una presentación o no? Sí. Ya, fíjense que en metros por segundo, el granizo que está en equilibrio con esa cantidad de velocidad vertical es del orden de los 35 metros por segundo para un radio de 3 centímetros. O sea, pensemos en que un granizo de 6 centímetros de diámetro está en equilibrio con un flujo de 35 metros por segundo. Espérenme un poco. Hola, Vale. Ahora hagamos el mismo cálculo, pero para los 5000 joules por kilogramo de las tormentas de Estados Unidos. Bueno, eso nos da una velocidad. Fíjense que aumentamos en 5 el valor del cape, pero el valor de la velocidad vertical no aumentó en 5, sino que aumentó solamente en un factor 2. Y eso es porque la velocidad vertical va como la raíz del cape. Así que el cape igual es un poco engañoso como medida de la severidad de las tormentas, porque uno diría, pucha, una tormenta en Estados Unidos puede tener 5000 joules por kilogramo. Po. Es como 5 veces más bacán que la tormenta de nosotros. Y no, en realidad, 1000 joules por kilogramo es un cape aceptablemente alto. 1200 podrían haber sido en algunas partes de Concepción, Talcahuano, donde se formaron los tornados.
creemos que pasaron los 1000, llegaron a 1200, a 1400 joules por kilogramo. Y eso ya se empieza a acercar en términos de intensidad a estos 3000 joules por kilogramo o 5000 joules por kilogramo que uno observa en las tormentas de Estados Unidos o de Argentina también, ¿ya? Y en estos granizos, que no sé si los han visto alguna vez, pero unos granizos que tienen así como cachos y cosas que pueden ser de este tamaño, no sé, mayor a 10 centímetros de diámetro. Así que no hay que menospreciar nuestras tormentas en términos del granizo. Ya, de hecho, cuando yo presento estas cosas, y después vamos a volver a hablar de granizo probablemente en alguna parte, el primer tornado de Chile está referido por un historiador, ya, por un cronista, que ocurrió en mayo de 1633. Y lo curioso es que en la descripción viene una descripción bastante fidedigna del granizo, ¿ya? Entonces dice, de allí saltó al mar alterando las aguas. Tras él vino una gran tempestad de truenos, acompañada de grande oscuridad que iba volando por toda la bahía. Y últimamente despidió de sí el cielo granizo más grande, sin encarecimiento, eso es como sin exageración, que balas grandes de mosquete, quedando el mar como hirviendo y levantando grandes y altas olas que dicen ser cosas increíbles si no es quien lo vio. El día del juicio y toda la cosa. Si uno se fija, esas son las balas de mosquete, que tienen, balas grandes de mosquete tienen diámetros del orden de 20 a 30 milímetros, o sea, 2 a 3 centímetros, que coincide con lo que se observó durante los tornados de mayo del 2019. Ya, esos son los granizos, son granizos tomados durante esa fecha, ya, y también ustedes pueden ver el tamaño de los granizos famosos, ¿ya? Y como si esto fuera poco, creemos haber encontrado últimamente una referencia histórica anterior a tornado, ¿ya? Ni más ni menos que en la Araucana de Alonso de Ercilla. Y también con referencia a los tornados, curiosamente. La cosa es la siguiente. Déjenme ver si logro encontrarles la cita al verso de la Araucana en donde aparece esto, porque es muy, muy interesante. Déjenme ver. Sí, dice así en la Araucana, ¿ya? No sé en qué canto ni nada, pero está. Dice así: cuando el campo de allí quería mudarse, que ya la trompa a caminar tocaba. Eso, cuando el campo de allí quería mudarse, significa que la gente se iba yendo de la Imperial, que era la ciudad principal que habían fundado los españoles en Wallmapu en esa época. En 1551 la fundó Pedro de Valdivia. Se cree que en 1554 llegó a vivir ahí, no, en 1558 llegó a vivir ahí Alonso de Ercilla. ¿Ya? Y esto, lo que están relatando acá, ocurrió en 1554. Cuando el campo, y siempre estaban peleando obviamente con los mapuches, así que esta es una situación en donde también la gente estaba pensando en abandonar la ciudad. Cuando el campo de allí quería mudarse, que ya la trompa a caminar tocaba, la trompa no se refiere a la tromba, sino que se refiere a la trompeta, y la trompeta que da la señal para empezar a caminar. Súbito comenzó el aire a turbarse, y de prodigios tristes se espesaba, nubes con nubes vienen a cerrarse, turbulento rumor se levantaba, que con airados ímpetus violentos mostraban su furor los cuatro vientos. Agua recia, granizo, piedra espesa, las intrincadas nubes despedían, rayos, truenos, relámpagos apriesa, rompen los cielos, y la tierra abrían, hacen los vientos áspera represa, que en su entera violencia competían, cuanto topa arrebata el torbellino, alzándolo en furioso remolino. Lo que está describiendo ahí Ercilla es aparentemente un tornado, ¿ya? ¿Y por qué creemos que es un tornado? Porque está hablando del granizo y de las piedras espesas, y también habla mucho del ruido que se siente antes de un tornado,
y también la interpretación de los siguientes pasajes también hablan de una tormenta severa al menos, de una tormenta severa así como la que se observa en mayo del 2019 en el sur. Así que, y esto tiene esta fecha, ya es en abril de 1554, sería el primer tornado o la primera tormenta severa de la que tenemos conocimiento, pero son cosas que ocurren con cierta frecuencia, ¿ya? Y que entonces le estamos dando, en este curso le estamos dando un énfasis especial. Como yo les dije, no todas las veces hemos enseñado CAPE, no todas las veces nos hemos detenido tanto a hacer el trabajo sucio de mirar el por qué la velocidad vertical máxima tiene que ver con CAPE. No hemos necesariamente tampoco definido todos estos niveles de convección, porque en realidad era más bien una especie como de curiosidad, ¿cierto? De mirar la meteorología quizás de otros países, pero nos hemos dado cuenta que esto no necesariamente es tan ajeno, ¿ya? Así que vamos a seguir con esta discusión de granizo en la parte de física de nubes, ya esta es la parte como más termodinámica del asunto, pero vamos a empezar con nueva materia entonces el viernes.